Hola a todos, les saluda Zorobabel Gómez Hernández, enfermero intensivista neonatal. Chicas y chicos, muchas gracias por este espacio. Les aviso, el- esta ponencia está grabada especialmente para ustedes, pero pues por ahí la voy a subir a YouTube para que se queden en internet por cualquier otra duda o no sé. Igualmente también para no saturar la memoria de los teléfonos, pues vamos a subirlo acá. Va a haber un poquito de ruido ambiental porque mi estudio quedó está dañado y pues hay mucho ruido ambiental aquí donde estoy, ¿sale? De antemano una disculpa y vamos a entrar en tema. El tema de hoy, sepsis neonatal, vamos a definirlo primeramente. Es un síndrome por signos clínicos de infección. Es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Va acompañado por lo regular por bacteremia en el primer mes de vida, con o sin un cultivo positivo. ¿De acuerdo? La tendencia de aumento en casos de sepsis se va a asociar con procedimientos invasivos en primer lugar. ¿Cuáles son los procedimientos invasivos que tenemos que tomar en consideración? Sobre todo vías de accesos vasculares, ¿sale? Tomemos en cuenta que final de cuentas, aunque es un tratamiento, de todos modos es un procedimiento bastante invasivo en cuestión de los neonatos. También la multiresistencia de los gérmenes o la sobreexposición a los antibióticos. Aguas aquí. Hay algunos médicos que incluso utilizan antibióticos de muy alta este eh, de tercera o cuarta generación, los bebés ya desde entonces empiezan a generar resistencia a estos antibióticos, ¿sale? O sea, los gérmenes. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Igualmente corresponde a parte médica analizar esta situación. Eh, Ahora, la sepsis neonatal se va a dividir en dos partes, que es la sepsis neonatal temprana, que es una transmisión vertical, es en contacto de gérmenes del canal vaginal. ¿Esto por qué sucede? Muchas ocasiones las mamás al momento del parto traen una cervicovaginitis bastante fuerte, bastante importante, y por alguna razón puede ser ruptura prematura de membranas o algo de esto, el bebé queda expuesto. Entonces ya desde nacimiento hace una transmisión vertical hacia el bebé, por lo tanto termina en sepsis neonatal. Por eso es tan importante valorar la ruptura prematura de membranas amnióticas, ¿de acuerdo? La tardía, esta es por transmisión horizontal. Esta es por una exposición a bacterias nosocomiales o asociadas pues a la atención de la salud. Hay que tomar en cuenta todos los procedimientos que hacemos. Ahora últimamente hemos estado haciendo énfasis en en el lavado de manos, en los tipos de aislamiento y todo esto. Entonces es bien importante tener en consideración que también podemos transmitir aguas. Hay pacientitos que podemos tenerlos con sepsis neonatal temprana y se nos contaminan algún otro bebé, entonces por lo tanto uno con sepsis neonatal temprana y el otro con sepsis neonatal tardía, pero ambos quedan ahí, ¿sale? Ambos quedan infectados. Entonces, esto corresponde 100%, o sea, es responsabilidad 100% del personal que atiende, o sea, el personal de la salud. Aquí es personal médico y de enfermería, que somos los que estamos directamente en contacto con dichos bebés. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos un poquito de epidemiología. En México, las bacterias gram negativas son agentes causales más frecuentes de infecciones sistémicas. ¿De acuerdo? De 9 a 36 casos de sepsis neonatal por cada 100 egresos. ¿Sí? Este es un porcentaje que se da en México. Ahora, la tasa de mortalidad varía del 23 al 65%. Entonces, sí se nos están muriendo los bebés con sepsis neonatal. Agua, ¿sale? Es una enfermedad bastante importante que, como lo dice su definición, pues síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces esto nos corresponde a todos los aparatos y sistemas. Entonces aguas, aguas, porque esto mata bebés.
y sobre todo si no tenemos el tratamiento adecuado y si no tomamos las restricciones, los aislamientos correspondientes, pues esta tasa de mortalidad va a aumentar, ¿sale? Ahora, vamos a clasificar. La sepsis temprana se va a dar entre el tercero, el quinto o el séptimo día, ¿sí? Entre el primero, tercero, quinto y séptimo día. La tardía es posterior a estos días, ¿de acuerdo? Siendo el tiempo de presentación factor para la sospecha de gérmenes etiológicos, ¿sí? Entonces es un factor predeterminante el tiempo, ¿de acuerdo? Factores de riesgo, ¿cuál es el más importante? El Apgar menor de 7 a los 5 minutos mostró ser un factor de riesgo para la sepsis neonatal en nuestra población. ¿Sí? Un Apgar menor de 7 nos está hablando también de una hipoxia cerebral neonatal. Por lo tanto, hay una caída del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, obviamente, como factor de riesgo importante, tenemos que tomarlo muy en consideración al momento. Si tenemos aguas, se nos van haciendo factores importantes. Si tenemos una ruptura prematura de membranas de más de 14 horas y tenemos que al nacimiento el bebé tiene un Apgar de menor de 7, a lo mejor al nacimiento tenemos un 8, ¿no? O 9, pero a los 5 minutos nos da un Apgar de 7 o menor, entonces agua sale, ya nos está hablando que hay sepsis neonatal. Ahora, en cuanto a sepsis neonatal temprana, recordemos que, como les acabo de mencionar, es por transmisión vertical, ¿sale? El curso clínico grave es fulminante y multisistémico. Aguas aquí también, sí, fulminante quiero decir que puede matarlo en muy poco tiempo. Multisistémico, nos va a dar, son bebés que nos van a presentar cuadros clínicos de fallas sistémicas completas, ¿sale? O sea, igual puede haber falla renal, puede haber falla respiratoria. Entonces, esta sepsis, tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Complicaciones más frecuentes, la neumonía, ¿sí? Son bebés que en altos porcentajes nos van a presentar la neumonía. Ahora, la sepsis neonatal temprana, ¿cuál es la etiología más importante? Los gérmenes colonizantes y contaminantes del tracto genital materno, ¿sí? Entre ellas las gram negativas del tipo enterobacterias, la E. coli y la Enterococcus, ¿sale? Esas son las más importantes del tracto genital materno. Algunas gram positivas, que como son los estreptococos del grupo B, son muy poco frecuentes este último, pero igualmente se presentan. Ahora, ¿qué criterio de inclusión tenemos? Primeramente, en algunos casos hay bebés asintomáticos con factores de riesgo de infección y puede presentarse, o sea, podemos sospechar de la sepsis con los factores de riesgo que antes mencioné, ¿sale? De transmisión vertical, ¿sí? Entonces, si tenemos ruptura prematura de membranas y un Apgar de 7 a los 5 minutos, se recupera y el área médica decide dejarlo en alojamiento conjunto, es un bebé que vamos a tener en observación durante el tercero, el quinto y el séptimo día, ¿sale? Por lo que les acabo de comentar. Ahora, los gérmenes transmisibles en el canal de parto en las 2 semanas previas al parto, hay que tenerlos en consideración. Hay presencia de bacteriuria, puede ser sintomático o asintomático. Aguas aquí, si tenemos un hermano, el hermano previo, o sea, en el parto anterior con sepsis neonatal, también es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? La prematuridad hay que tomarla en consideración antes de las 35 semanas de gestación. Es un factor de riesgo también para la sepsis neonatal. El autor de algunos libros menciona que la ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas ya es factor de riesgo. Sin embargo,
Las guías de práctica clínica mencionan que es a las 14 horas, entonces considerarlo con área médica, ¿de acuerdo? Sospecha de coriomioitis, aguas aquí, fiebre intraparto, aguas purulentas, perdón, las aguas purulentas son el líquido amniótico, ¿sí? Si están purulentas o fétidas, ya estuvo que vamos a sospechar, salen luego a sospechar de sepsis neonatal. Infección materna al final del embarazo, infección materna transmisible o parto no aséptico. ¿Cuál es el parto no aséptico? Cuando es un parto fortuito, sale que es en la calle o que es en el carro cuando ya van rumbo al hospital, o que fue en casa y no bajo cuidado, bajo limpieza. En el caso también de gemelos con un gemelo muerto in útero. Cuando hay reanimación neonatal profunda también, ¿sí? Por lo mismo que mencionaba de la hipoxia y esto que les mencioné hace rato. La cateterización umbilical laboriosa, ¿sí? Si el catéter umbilical tardan en colocarlo, podemos sospechar también de una sepsis neonatal. En el caso de ventilación mecánica, por mayor a 24 a 48 horas también vamos a sospechar, ¿de acuerdo? Y aguas, si tenemos ventilación mecánica, ya saben, hay que tener todos los cuidados asépticos para la ventilación mecánica. En cuanto a sepsis neonatal tardía, hablábamos de transmisión horizontal, que no es exclusivamente, sale por lo que mencionábamos de los días y las bacterias, o puede haber bebés asintomáticos que tuvieron su sepsis neonatal temprana, pero sin presencia de datos clínicos hasta el séptimo día, entonces descartar. Igualmente se le da manejo, ¿de acuerdo? Bacterias nosocomiales, ¿sí? Las que tenemos dentro del hospital, aguas con esto porque como les comentaba, esta es una de las situaciones de la seguridad del paciente que estamos muy atentos, que incluso se volvió una ciencia. Entonces, extremar precauciones en todos los casos. El curso lentamente progresivo y focal de la sepsis también nos puede hablar de una sepsis tardía. Su complicación más frecuente, la meningitis, ¿sí? Más después, quizás en otra ponencia hablemos sobre meningitis neonatal. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos para la transmisión nosocomial? Los recién nacidos de muy bajo peso ya son factores de riesgo para la adquisición de sepsis neonatal. Uso de catéteres intravasculares relacionado con edad de recién nacido en el momento de la canalización, por supuesto. Tiempo de permanencia del catéter y condiciones de la técnica, ¿sale? Sería conveniente darle una revisadita a lo que es cateterismo, canalización, para ver la durabilidad de cada catéter. Hablemos de que los catéteres, si presentan cualquiera que ésta sea, alguna situación de alteración, o sea, enrojecimiento, palpación de cordón venoso, en el caso de los catéteres venosos, en cualquiera de presencia de estos casos hay que cambiarlo, ¿sí? Que nos puede hablar de una flebitis, y por lo tanto en peques de muy bajo peso con factores de riesgo asociados, obviamente que podemos terminar con una sepsis neonatal. Ahora, en cuanto al tubo endotraqueal, que también es una vía de acceso, válvulas de derivación y sondas, ¿sale? Esto también hay que tener mucho cuidado en cómo el manejo que tenemos. Muchos colegas de enfermería, muchas colegas no tienen los cuidados adecuados, ¿no? Tocan los tubos endotraqueales con las manos sucias, etcétera. Entonces aguas con esto, ¿sí? La nutrición parenteral y de lípidos, pues igualmente es una vía de acceso, es una vía de entrada. Entonces, todo esto puede ser. A manera de comentario, a mí me sucedió que en nutrición oral, por sonda orogástrica en un recién nacido, se tomaron todas las precauciones y este bebé terminó con sepsis neonatal. Y decíamos, bueno, pues ¿qué pasó?
Resulta que la mamá, a escondidas de enfermería, no supe bien cómo fue que lo hizo, pero tenía un tiraleche. Entonces el tiraleche nada más lo enjuagaba con agua así corriente, con agua de la llave, vaya. Y esa fue la vía de acceso. Entonces le hicieron estudios al tiraleche y al bebé, por supuesto, y se determinó que esa fue la vía de acceso de la bacteria. Entonces aguas con estos ¿sale? Entonces, bien su lavado de manos del personal y de los familiares, manipular lo menos posible cuando tengan accesos varios, o sea, nutrición parenteral, tubo endotraqueal, sondas, catéteres, todo esto, pues menor manipulación, ¿de acuerdo? Y si hay contacto, o sea, porque obviamente tiene que haber contacto materno, extremar precauciones, ¿sale? En cuestión de tratamientos antibióticos previos, a lo mejor un tratamiento antibiótico fallido nos puede terminar también en sepsis neonatal. Otros factores, infección grave previa de los bebés, por ejemplo, que haya tenido sepsis neonatal temprana, se corrigió, pero como fue grave, quizás tenga una recaída y entonces se convierte en una sepsis neonatal tardía. Los fármacos, algunos como los corticoides, pueden también ser un factor de riesgo, o incluso la hexaninotransfusión también puede ser un factor de riesgo. El tiempo de estancia en el hospital, ¿sale? En el caso de los bebés pretérmino de muy bajo peso, el tiempo de estancia, ya sabemos que estos bebés tienen un tiempo de estancia mucho más prolongado, entonces estos bebés tienen factores de riesgo mucho más altos, ¿de acuerdo? Y pues en el caso de los bebés con cirugías, hay algunos neonatos que a temprana edad se les hace algún tipo de cirugía, entonces esto también es un factor de riesgo. Ahora, ¿qué etiología tenemos para la sepsis neonatal tardía? Va a depender del tipo de flora hospitalaria, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo que es un hospital en la Ciudad de México que un hospital en donde yo estoy, por ejemplo, en Paracho, Michoacán. ¿De acuerdo? El hospital en la Ciudad de México es mucho más grande, hay más bacterias, a diferencia de Paracho. O también no es lo mismo un hospital de la Ciudad de México comparada con uno en Colombia, ¿no? O sea, también hay que valorar estas situaciones. Estoy de acuerdo con el departamento de etiología de cada hospital. Debemos ver cuáles son la etiología predominante, ¿sale? Ahora, los más comunes, Klebsiella pneumoniae, para la neumonía, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Staphylococcus epidermidis y la cándida. Ajá, entonces son los más comunes. Hablemos de todo México. Hablemos quizás hasta a nivel internacional, por supuesto que en ciertas, como les comentaba, en ciertos lugares habrá algunos que predominan sobre estos. La transmisión por manos de familiares, esto es lo que les comentaba, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Muchísimo cuidado con la onda de los familiares, porque no todos tenemos la precaución. Hay gente que se lava las manos a puro escurrido, ¿no? Nada más lo que alcanza a mojar las manos y ya dicen, me lavé las manos. Entonces tenemos que tener especial atención a los familiares en capacitarlos en lavado de manos, en la barrera máxima, ¿de acuerdo? El, el personal que los asiste, en algunas ocasiones, como les comentaba, somos nosotros, pero en algunas ocasiones se da que el asistente, hay algún cuidador o hay algún familiar que no es mamá o papá. Ajá, entonces también tenemos que capacitarlo en esto. Aguas con esto, contaminación de equipos y materiales. A veces no tomamos en consideración el estetoscopio, el termómetro,
sí, que son de uso como muy personal, entonces hay que desinfectar entre un paciente y otro. Yo creo que también sería conveniente, luego hablamos sobre estas barreras, esta asepsia y antisepsia y todo esto, ¿de acuerdo? El uso indiscriminado de antibióticos, aguas aquí, lo que les comentaba, algunos pediatras me pasó que valoró a un pacientito con sepsis neonatal bastante grave y de primera intención su antibiótico a utilizar fue imipenem. Entonces imipenem es una de los antibióticos de generaciones muy amplias, por lo tanto generó resistencia. Entonces cuando ya generas resistencia a un antibiótico de este nivel, pues, ¿qué sigue? ¿No? Pues, aguas con esto, ¿sale? Obviamente valor área médica, pero nosotros es responsabilidad de nosotros también sugerir y decir, oiga doctor, ¿sabe qué? Yo leí que este medicamento puede funcionar y ¿por qué no utilizamos este otro? No sé, ¿sale? Este... Ahora hablemos un poquito de manifestaciones clínicas. De entrada es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como les comentaba, ¿sí? Entonces el conjunto de signos y síntomas compatibles con sepsis haya o no cultivo positivo. ¿Qué quiero decir con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Que se van a inflamar o hay una respuesta en todos los sistemas, de a uno, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces reacciona la piel, reacciona el intestino, reacciona no sé si hayan tenido casos de estos, pero reacciona también el riñón, reacciona la sangre, todo, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante ir limitando este síndrome, ¿no? De acuerdo con cómo se nos vaya presentando. Si el síndrome es impactante, es multisistémico, pues entonces entrarle con todo, ¿de acuerdo? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene cuatro situaciones de importancia. Primero, la temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados o menor de 36, cuidado con esto. La taquicardia, sí, porque ahí está ya haciendo respuesta el corazón también. Por supuesto, estamos hablando que si tenemos una temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados, por supuesto que vamos a tener una taquicardia. Vamos a tener una hiperventilación o una presión de oxígeno mayor de 32 milímetros, ¿de acuerdo? Recuento leucocitario menor de 12.000 o mayor de 4.000 células por microlitro o más del 10% de formas inmaduras de sangre periférica, ¿de acuerdo? Pues esto nos lo va a reportar el laboratorio. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con los antecedentes perinatales que ya les comentaba, el cuadro clínico, que es muy evidente, el que les acabo de comentar, y los resultados del laboratorio clínico y microbiológico. Si lo tenemos el microbiológico, adelante, no todos lo tienen. El laboratorio clínico, lo que les comentaba del recuento leucocitario, ¿sí? Obviamente esto es para dar el diagnóstico certero. También importancia en la uresis, también las bacteremia en la uresis. Todo esto ya nos da el diagnóstico certero, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos al tratamiento. El tratamiento sugerido de inicio, con amoxicilina, ¿sí? O gentamicina para todos los neonatos, así como de entrada, ¿sale? Podemos utilizar también flucoxacilina o amicacina en todos los bebés. También en algunos casos podemos utilizar la amicacina y la ampicilina de entrada, ¿sí? Ajá, aquí está en lo que les comentaba, temprana, la ampicilina, que bien puede ser gentamicina y amicacina. Esto, en
tratamientos de doble o triple esquema de antibiótico. Eh, Podemos utilizar cefotaxima también, este, como no como alternativa, sino como de inicio. Ahora, si es, esto es para la sepsis temprana. Para la sepsis tardía podemos utilizar ampicilina y cefotaxima, que no debe durar más de 48 o hasta 72 horas límite. La ampicilina más gentamicina si no hay compromiso meningio, ¿sí? Si no hay datos de meningitis, pues adelante, nos vamos con eso. Los tratamientos que más yo he visto es ampicilina con amicacina en doble esquema, ¿sale? Si es un triple esquema, nos vamos a la cefotaxima, ¿de acuerdo? Y aquí termino, ¿sale? Antes que pasemos a otra cosa, hablando de actividades de enfermería, tomemos en consideración siempre lo que yo más hago énfasis es la el, la barrera máxima, ¿sí? Los aislamientos adecuados para tipo de paciente. Sí, también más adelante hablaremos de de tipos de aislamiento si ustedes gustan. este Esa es una de las cosas que yo hago mayor énfasis, ¿sale? Un recién nacido con sepsis neonatal, ya sea temprana o sea tardía, con un adecuado aislamiento, nos va a favorecer tanto la protección del mismo bebé como la protección de otros bebés. Ahora, ya en la falla multisistémica, pues cuestión de estar valorando, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un cuidado intensivo en donde vamos a procurar, de acuerdo a la falla sistémica, vamos a procurar hacer actividades de acuerdo a la falla que tengas. Es decir, si nos presenta solo fiebre, ok, pues vamos a darle tratamiento a la fiebre. Si nos presenta falla renal, ok, pues vamos a darle tratamiento, ya sea farmacológico, no farmacológico, a la falla renal, ¿sí? Si nos presenta enterocolitis necrosante, igualmente, ¿sale? Eh, Sería bueno abordar cada situación de estas en un tema aparte, ¿de acuerdo? Porque finalmente esta falla sistémica, multisistémica, eh, tendríamos que abordarla por cada parte, ¿sale? Entonces esto es un intro para ustedes, espero haya sido entendido. Si tienen dudas, que por supuesto va a haber, no se tarden, échenme las dudas y vamos a resolverlas, ¿de acuerdo? Si lo estás viendo esto en YouTube, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Procuraré por ahí hablar en el siguiente video sobre algunas actividades más, algunas lo que acabo de comentar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por escuchar. Aquí seguimos, ¿sale?